Posición del paciente, de cúbito prono con los pies fuera del extremo de la camilla. Posición del terapeuta, de pie al frente del extremo inferior de la camilla, frente al pie sometido a la prueba. Ahueca una mano debajo y alrededor de la pierna sometida a la prueba, inmediatamente por encima del tobillo. Posición del paciente, sentado. La alternativa es realizar la prueba con el paciente en decúbito supino. Posición del terapeuta, sentado frente al paciente con el talón de este apoyando en su muslo. Inversión del pie. Posición del paciente, sentado con el tobillo en ligera flexión plantar. Posición del terapeuta, sentado en un taburete frente al paciente o a un lado de la extremidad inferior sometida a la prueba. Posición del paciente, sentado o en decúbito supino con las piernas colgando del borde de la camilla. Posición del terapeuta, sentado en un taburete frente al paciente. Posición del paciente, sentado con el pie en el regazo del terapeuta. Posición alternativa en decúbito supino. Posición del terapeuta, sentado en un taburete frente al paciente de pie junto a la camilla en el lado en el que se realice la prueba. Posición del paciente, sentado con el pie en el regazo del terapeuta o en decúbito supino. Posición del terapeuta, sentado en un taburete frente al paciente, cerca del pie del paciente. Posición del paciente, sentado con las rodillas juntas flexionadas sobre el extremo inferior de la camilla, manos sobre el regazo. Posición del terapeuta, de pie en el lado en el que se realiza la prueba del paciente. La mano que ofrece resistencia se coloca en el brazo proximal del codo. Posición del paciente, sentado con las rodillas juntas y flexionadas en el inferior de la camilla. Posición del terapeuta, de pie detrás del paciente, manos ahuecadas sobre encima de ambos hombros para aplicar resistencia en el sentido descendente. Posición del paciente, de cúbito prono con el hombro en el borde de la camilla, el hombro se abduce a 90 grados. Posición del terapeuta, de pie en el lado que se realiza la prueba, cerca de la extremidad superior del paciente. Posición del paciente, de cúbito prono con la cabeza girada hacia el lado en el que se realiza la prueba. Posición del terapeuta, de pie en el lado en el que se realiza la prueba del paciente, sujeta con ambas manos el antebrazo por encima de la muñeca. Posición del paciente, sentado con las rodillas juntas y flexionadas, el hombro en rotación interna y la extremidad superior extendida y abducida en la espalda. Posición del terapeuta, de pie en el lado que se realiza la prueba. Posición del paciente, sentado con las rodillas juntas y flexionadas y las extremidades superiores colocadas a los lados con el codo ligeramente flexionado y el antebrazo en pronación. Posición del terapeuta, de pie en el lado en el que se realiza la prueba. Posición del paciente, de cúbito prono con las extremidades superiores pegadas al cuerpo y el hombro en rotación interna. Posición del terapeuta, de pie en el lado en el que se realiza la prueba, ofreciendo la resistencia. Posición del paciente, sentado con las rodillas juntas y flexionadas con la extremidad superior pegada al cuerpo y el codo ligeramente flexionado. Posición del terapeuta, de pie detrás del paciente, ofreciéndole resistencia. Posición del paciente, de cúbito prono, hombro en aducción a 90 grados y antebrazo fuera de la camilla con el codo extendido. Posición del terapeuta, de pie en el lado en el que se realiza la prueba al paciente, ofreciéndole resistencia. Posición del paciente, de pie en el lado del hombro de prueba. La mano empleada para aplicar resistencia se adapta ahuecándose alrededor de la región proximal del brazo justo por encima del codo. La otra mano se usa para comprobar la actividad pectoral mayor. Posición del paciente en decúbito prono, hombro abducido a 90 grados con la extremidad superior totalmente apoyada en la camilla. Posición del terapeuta, de pie en el lado en el que se realiza la prueba a la altura de la cintura del paciente. Posición del paciente en decúbito prono, hombro de 90 grados en abducción. Posición del terapeuta, de pie en el lado en el que se realiza la prueba. La mano con la que se aplica resistencia se coloca en la cara anterior del antebrazo justo por encima de la muñeca. Posición del paciente, de cúbito prono con la cabeza fuera de la camilla, extremidades superiores a los lados. Posición del terapeuta, de pie en el lado del paciente cerca de la cabeza, ofreciéndole resistencia sobre el occipicio. Posición del paciente, de cúbito supino con la cabeza totalmente apoyada en la camilla, extremidades superiores a los lados. Posición del terapeuta, de pie junto a la cabecera de la camilla y mirando hacia el paciente, se colocan ambas manos debajo de la cabeza. Los dedos están distales al occipicio a la altura de las vértebras.
Posición del paciente de cúbito plano con la cabeza fuera de la camilla, extremidades superiores a los lados. Posición del terapeuta de pie junto a la cabeza del paciente. El paciente extiende la cabeza y el cuello levantando la cabeza y mirando hacia arriba. Posición del paciente de cúbito supino con la cabeza apoyada en la camilla, extremidades superiores a los lados. Posición del terapeuta de pie junto a la cabecera de la camilla y mirando al paciente, ambas manos ahuecadas bajo la mandíbula para aplicar resistencia en dirección superior y posterior. Posición del paciente se usa en la posición de partida en todas las pruebas de flexión de cúbito supino con las extremidades superiores colocadas a los lados. Posición del terapeuta de pie junto a la cabeza del paciente, la mano de resistencia se coloca en su paciente. Se deben usar solo 2 dedos. Posición del paciente de cúbito supino con la cabeza apoyada en la camilla, extremidades superiores a los lados. Posición del terapeuta de pie junto a la camilla a la altura de los hombros. Vamos a pedirle al paciente que levante la cabeza hasta que el mentón toque el tórax y no levante los hombros. Posición del paciente de cúbito plano con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Posición del terapeuta de pie para estabilizar las extremidades inferiores justo por encima de los tobillos y el paciente tiene una fuerza de extensión de cadera de grado 5. Posición del paciente de cúbito supino o prono con la cadera y columna lumbar en extensión. Posición del terapeuta. De pie junto al extremo inferior de la camilla y mirando al paciente. El terapeuta coge la extremidad sometida a la prueba con ambas manos. Posición del paciente de cúbito supino con la punta de los dedos tocando ligeramente la parte posterior de la cabeza. Posición del terapeuta de pie a un lado de la camilla a la altura del tórax del paciente para poder comprobar si las escápulas se separan de la camilla. Posición del paciente de cúbito supino con la punta de los dedos en el lateral de la cabeza. Posición del terapeuta de pie a la altura de la cintura del paciente. Prueba con el mentón apuntando al techo. El paciente flexiona el tronco y rota hacia un lado. Vamos a evaluar flexión de codo y a continuación los músculos que actúan aquí es el bíceps braquial anterior y supinador largo. En este caso vamos a tener a nuestro paciente incidente. En la mano de terapeuta tiene que estar sobre su hombro, nuestra mano tiene que estar aquí y tenemos que hacer resistencia hacia atrás para que el paciente haga resistencia hacia adelante. Vamos a hablar de extensión de codo. El paciente está de cúbito plano. El músculo que actúa aquí es el tríceps braquial. Entonces el paciente debe tener el hombro fuera de la camilla. La mano del terapeuta debe estar debajo y la otra mano debe estar encima para ofrecerle más resistencia al brazo. Entonces vemos que lo bajamos y pues el grado de la calificación es de grado 5 en la escala de Daniels. Bueno, vamos a evaluar en supinación del antebrazo. Los músculos implicados son supinador corto y bíceps braquial. El paciente está en sedente. Le vamos a pedir al paciente que haga resistencia para que no pueda voltear la mano. Entonces, ponemos a nuestro paciente de esta forma y le vamos a decir que no puede hacer supinación. Como lo podemos ver, tiene un grado 5 de la escala de Daniels. Vamos a evaluar pronación del antebrazo. Los músculos implicados son pronador redondo y pronador cuadrado. Entonces vamos a pedir a nuestro paciente que no puede voltear la mano cuando yo le haga la resistencia. Como lo podemos notar, tiene una resistencia de grado 5. Vamos a evaluar flexión de muñeca. Los músculos que actúan aquí son palmar mayor y cúbito anterior. La paciente está en sedente, nuestra mano debe a nivel de la muñeca y nuestra otra mano en la palma de su mano. Entonces, le pedimos a la paciente que haga resistencia para que uno pueda hacer flexión. Como lo podemos ver, es un 5 de la escala de edad. Evaluaremos extensión de muñeca. Los músculos implicados son primer radial, segundo radial y cubital posterior. En este examen el paciente está sedente, entonces le pedimos que nos preste su mano. Nuestra mano está a nivel de la muñeca y nuestra otra mano está en el dorso de la muñeca. Le vamos a pedir que haga resistencia para que no me deje subir la mano.
Podemos notar que tienen un puntaje de 5. Vamos a evaluar desviación radial. Los músculos evaluados son abductor largo, extensor largo y corto del pulgar. Entonces vamos a decirle a nuestra paciente que lleve la mano hacia la derecha y nuestros dedos tienen que estar aquí apoyados, haciendo la palpación. Como lo podemos notar, la calificación es un 5 en la escala de Daniels. Aquí evaluaremos desviación cubital. Los músculos encargados es el abductor largo, extensor largo y corto del pulgar. Nuestros dedos deben estar aquí apoyados en la apófisis estiloides y le pedimos a nuestra paciente que lleve la mano hacia afuera. Podemos notar que tiene un puntaje de 5 según la escala de Daniels. Vamos a realizar flexión de cadera. Los músculos que intervienen aquí son psoas mayor y ilíaco. Nuestro paciente está en sedente. Le voy a pedir que lleve la pierna hacia arriba y yo le hago resistencia con mi mano. Podemos notar que tiene una buena resistencia y tiene un puntaje de 5. Vamos a evaluar extensión de cadera. Los músculos involucrados son el glúteo mayor y músculo popliteo. Nuestra paciente está en decúbito prono. Nuestra mano derecha debe estar sobre el glúteo mayor y la mano izquierda en el músculo popliteo. Le vamos a pedir que haga resistencia para que no me deje bajar la pierna. Podemos ver que tiene una puntuación de 5. Evaluaremos abducción de cadera. Los músculos involucrados son el glúteo mediano y el glúteo menor. La mano izquierda debe estar en el muslo y la mano derecha sobre la rodilla para ejercer la resistencia. Vamos a pedir a nuestro paciente que no deje bajar la pierna. Como lo podemos ver, tiene un puntaje de 5 según la escala. Vamos a evaluar abducción de la cadera. Los músculos involucrados son aproximadores mayor, menor y mediano, y pectíneo y recto interno del muslo. La mano del examinador va a estar en la superficie medial, desde la porción distal del fémur, a nivel de la rodilla. Le vamos a hacer a nuestro paciente que ejerza resistencia para que no baje la pierna. Podemos notar que sus grados puede ser de 5 según la escala de Daniels. Evaluaremos rotación externa de cadera. Los músculos involucrados son obturadores internos y externos, gemelos superiores e inferiores, piramidal de la pelvis, cuadrado crural y glúteo mayor. Mi mano izquierda estará sobre el muslo, mi mano derecha estará sobre el maleolo. Le voy a pedir a la paciente que lleve la pierna hacia afuera para hacer resistencia. Lo podemos notar, tiene un grado 5 según la escala de Daniels. Evaluaremos rotación interna de la cadera. Los músculos involucrados son el glúteo menor y medio y el flexor de la fascia. Nuestro paciente está en sedente. Mi mano derecha va a estar sobre la rodilla y mi mano izquierda estará sobre el tobillo y el maleolo. Le voy a pedir a la paciente que haga fuerza hacia afuera y yo hago la fuerza o la resistencia hacia adentro. Podemos evaluar que tiene un grado 5. Vamos a evaluar flexión de rodilla. Todos los músculos son los popliteos. El paciente está en cúbito prono. Mi mano derecha va a estar sobre los tendones popliteos. Mi mano izquierda está posterior a la pierna.
Mi paciente debe ejercer fuerza hacia adentro, hacia su glúteo, para hacer resistencia o hacia afuera. Lo podemos notar, tiene una calificación de 5. Evaluaremos extensión de rodilla. La paciente debe estar en sedente y los músculos a evaluar es el cuádriceps femoral. Mi mano izquierda debe estar por debajo de la pierna y mi mano derecha se coloca sobre la superficie anterior de la pierna, o sea, encima del tobillo. Le decimos a nuestra paciente que haga resistencia para no bajar la pierna. Podemos observar que es un grado 5. Para poder evaluar el músculo extrínseco de los ojos, los músculos que hacen esta actividad es el oblicuo superior, el oblicuo inferior, el recto superior, recto medial, recto inferior y recto lateral. El paciente realiza movimientos coordinados durante la amplitud del movimiento. Completa todo el recorrido de movimientos de las pruebas realizadas. Se puede mirar hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo. Músculo de párpados y cejas. El paciente cierra herméticamente los ojos de buena respuesta hacia la resistencia. Después el usuario realiza completo el ceño, las cejas, con respuesta positiva a la resistencia. Para la evaluación de coloco mis dedos índice ligeramente sobre el párpado abierto y la resistencia se aplica hacia abajo. La evaluación del músculo de la nariz. Los músculos son el leor de la nariz, piramidal y depresor del tabique nasal. Para esto se colocan las yemas de los dedos sobre los pulgares a los lados del puente de la nariz y se aplica una resistencia lateralmente hacia abajo. Así. Ya venga. Para evaluar los músculos de la boca son los siguientes: cigomático mayor, cigomático menor, risorio, elevador del labio superior, el ala de la nariz, el elevador del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior y el depresor del ángulo de la boca. Para esto el paciente mantiene una resistencia fuerte. Manda un pico. Para la evaluación de la flexión de la articulación metacarpofalágica de los dedos, se coloca el paciente sentado. Después se puede poner el paciente de cúbito supino. Las articulaciones metacarpofalágicas deben estar en extensión completa. Todas las articulaciones completas deben estar flexionadas. Se le pide al paciente que realice la flexión, mientras que el terapeuta le realiza una resistencia contraria a este movimiento. Para la evaluación interfalángica, el antebrazo del paciente debe estar en supinación en una ubicación neutra. Para esta prueba tiene que estar ligeramente flexionada para que la articulación metacarpofalágica se puedan mover los dedos en una flexión, haciendo una fuerza posterior para que pueda mantener relajados los dedos. Para abducción se le pide al paciente, que separe los dedos para que no se dejen que se junten, mientras que el terapeuta le realiza una resistencia contraria al movimiento. Como podemos ver, y aplicar cada uno de estos dedos. Para realizar este ejercicio de la aducción de los dedos, el antebrazo del paciente debe estar en pronación y la muñeca en posición neutra y los dedos en extensión y en aducción. Las articulaciones metacarpofalángicas están en posición neutra y para poderse evitar la flexión. Se le dice al paciente que intente juntar los dedos y que no dejen que se separen mientras que el terapeuta le hace un ejercicio de resistencia contra el movimiento.
Para la evaluación de flexión de dedos, miramos que el paciente pueda hacer una ligera flexión manteniéndonos nosotros con una fuerza progresiva para la superación de esta actividad. Para evaluar la extensión de la articulación metacarpofalángica, el antebrazo está en pronación con la muñeca en posición neutra. Las articulaciones metacarpofalángicas están en posiciones de flexión relajado, tipo de agarre. Se le pide al paciente que extienda los nudillos hasta donde pueda, mientras que el terapeuta le hace una resistencia constante de manera graduada. Para realizar la evaluación de ABD del dedo, realizamos una pequeña fuerza a los miembros superiores de los dedos, ya que